Segunda de Samuel capítulo 11. Aleluya. Vamos a dar lectura en este día a la palabra de Dios de la siguiente manera, a partir del verso número 2 de Segunda de Samuel capítulo número 11. Dice así la Biblia, y leo en el nombre y para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Segunda de Samuel capítulo 11 verso 2 dice así: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Hasta aquí la palabra de Dios por este momento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias por su palabra que en esta hora nos permite leer, Señor. Dios Santo, mira, en este instante vamos a meditar en ella. Sea usted glorificándose, papá. Oh Dios Santo, sea usted hablándonos, ministrándonos a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, como a cada persona, Señor, que podrá ver este video, que puede escucharnos, Señor, a través de las líneas telefónicas, Señor amado, o de cualquier otro medio, Señor. Gracias por su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse alabando a Dios en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús de Nazaret. Aleluya. Meditamos en este día bajo el tema: lo tomaron en serio. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bien. Casi todo aquel que estudia la Biblia conoce, ¿verdad? Bastante bien el contenido de este capítulo 11 de Segunda de Samuel. Bendito sea el Señor. Casi todo aquel que lleva cierto tiempo en el Evangelio ha leído o ha escuchado esta historia verídica, hermanos. Porque como usted sabe, la Biblia no es un cuento de camino de vieja, como se dice. La Biblia no es un libro de fábulas. La Biblia es un libro que es la palabra de Dios, y que cuando narra historias de personajes que ella cita por nombre, de localidades que ella menciona también específicamente, pues se tratan de personas reales y de hechos reales, a menos que la misma Biblia claramente especifique que se trata de una parábola, por ejemplo. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos del rey David, sabemos que estamos hablando de un hombre que vivió en la historia. Bendito sea el Señor. Que vivió aproximadamente alrededor de 1000 años, ¿verdad? Antes de Cristo. Bendito sea el Señor. Que aproximadamente terminó su reinado por el año 970 antes de Cristo. Bendito sea Dios. La Biblia nos habla muchísimo sobre este hombre, y nos habla muchas cosas buenas de él, y nos habla de muchas virtudes que Dios halló en él. Amén. La Biblia lo llama el dulce cantor de Israel. Este varón, ¿verdad? Pues vivió para Dios. Este varón anduvo con Dios, caminó con Dios. Pero la Biblia es palabra de Dios. Y la Biblia, porque es palabra de Dios, nunca oculta los errores que cometieron los siervos de Dios, que Dios consideró que nosotros podíamos sacar, hermanos, alguna enseñanza. Que Dios consideró, hermano, que teníamos que saber esos errores, hermano, para nosotros no volver a hacer lo mismo que ellos hicieron. Porque Dios no se agrada de ningún error, de ningún pecado que nosotros podamos cometer. Bendito sea el Señor. A Dios le desagrada eso, hermano. Pero los relatos que están en la Biblia de los pecados que cometieron los hombres, que cometieron las mujeres, hermanos, que servían a Dios, que vivían para Dios, están ahí, hermanos, para que nosotros aprendamos de esos errores. Por eso digo que el Señor no ha dejado de mencionar en la Biblia aquellos errores de los hombres, aquellos errores de las mujeres de Él, hermano,
que Él sabía que nosotros, a pesar de que a Dios le dolió ese error que cometió ese hombre de Dios o esa mujer de Dios, pero el Señor sabía que nosotros podíamos extraer alguna enseñanza, hermano, para mejorar nuestro caminar con Dios. Cuando Dios es consciente de eso, pues decide introducir ese relato en la Biblia cuando se estaba escribiendo la Biblia, porque ya la Biblia ha sido completada. La Biblia no se sigue escribiendo. Dios tiene un récord de cada uno de nosotros, pero ya nadie puede venir ahora a decir que escribió un libro que tiene la misma inspiración que cualquiera de estos santos libros que forman la Biblia. Los 66 libros que tenemos en español que llamamos Biblia, porque usted sabe que la palabra Biblia lo que significa es literalmente libros. Bendito sea el Señor. La Biblia es la biblioteca sagrada que te guía a ti a toda verdad y a toda justicia y a todo verdadero conocimiento del Dios omnipotente, del Dios dador de la vida y que nos sostiene y nos sustenta. Entonces, por eso la palabra nos habla de los errores que cometieron los hombres de Dios. No porque Dios los aprobara. Amén. Dios nunca ha aprobado esos errores o pecados, hermano. Pero Dios, hermano, consideró que tú y yo podíamos y debemos aprender de esos errores para no volver a ofender a Dios en la manera y en la magnitud y en la forma que estos hombres, estas mujeres de Dios, lamentablemente le fallaron al Todopoderoso, hermano. O sea, que por amor a nosotros, por misericordia a nosotros, hermano, encontramos los relatos que narran, hermanos, los fracasos espirituales y emocionales de los grandes hombres y mujeres de Dios, los fracasos del pueblo de Israel y los fracasos espirituales de cualquier hombre o mujer que usted lee en la Biblia, que vivió para Dios, pero que en un momento dado se dejó engañar por su carne, o se dejó engañar por cualquier tipo de situación que el mundo le presentara, o se dejó engañar por Satanás y su demonio. Eso ofendió a Dios, pero Dios incluyó esa falta en el relato sagrado para que tú y yo aprendamos, por amor de ti, por amor de mí y por amor de todos los millones, hermanos, que han leído la Biblia y que han aprendido los errores de los siervos de Dios de antaño y que, hermano, no han caído en los mismos lazos de hermano. ¿Por qué? Porque Dios le ministró a través de la falta, a través del pecado de algún hombre de esto, hermano. Y ojo con esto, que si aún el pecado de estos hombres de Dios, el Señor los ha utilizado para bendecir a su pueblo, en el sentido de advertirle, en el sentido, hermano, de capacitarle para entender cómo se mueven las malicias espirituales que tratan de alejarnos de Dios. Si aún, hermano, los pecados de ellos, Dios lo ha utilizado, hermano, en su misericordia para que sean de bendición para nosotros, ¿cuánto más no será de bendición los grandes y buenos ejemplos que estos hombres nos han dejado, hermano? Que estos hombres, hermano, con su vida, hermano, nos han legado, hermano, nos han entregado como una herencia valiosa. Bendito sea el Señor, hermano. Bien, todo el mundo conoce a David, hermano. El rey David le falló a Dios, como todo el mundo sabe. Le falló al Señor, pero también tuvo muchas virtudes, hermano. Amén, bendito sea su nombre. Esta actitud de David en este caso con Betsabé, con Urías, debe de ser, hermanos, algo que nosotros no practiquemos y no imitemos, claro está. Bendito Dios. Pero está aquí en la palabra para que nosotros aprendamos, hermano. Para que nosotros nos cuidemos, hermano. Para que nosotros no hagamos lo mismo, hermano. Puesto que David amaba a Dios. Y yo quiero ver las manos levantadas del que sabe que ama a Dios. Si tú sabes que amas a Dios, levanta tu mano. Oh, aleluya, y alaba a Dios en este momento, que tu carne, aleluya, sepa, oh, que ella no es la que te domina, que ella no es la que te gobierna, que tú vives para Dios, que tú quieres agradar a Dios, que tú has leído la historia de David, o le estás leyendo en relación con este pecado, o esta serie de pecados que David cometió, hermano, tratándose, ¿verdad?, de este caso de Betsabé y Urías, porque no fue un solo pecado que él cometió. Él cometió una serie de pecados, hermano. Que ninguno de esos pecados agradó a Dios.
O sea, Dios no lo tiene en la Biblia porque le agradó lo que hizo David. Dios lo tiene en la Biblia porque le desagradó y porque no quiere que sus siervos sigan desagradándole como le desagradó el rey David en sus días, hermano. Ahora, el tema del mensaje es: lo tomaron en serio. Bendito sea el Señor. La Biblia establece, donde hemos iniciado la lectura, que David, en un momento dado, cuando debería de estar en batalla, cuando debería de estar luchando, hermano, contra los enemigos del pueblo de Dios, David se quedó, hermano, en reposo. David se quedó en quietud. Bueno, no es malo reposar cuando es tiempo de reposar. Lo malo es reposar cuando es tiempo de pelear. Bendito sea el Señor, porque todo tiene su tiempo en Dios. No somos máquinas, no somos robots. Hay tiempo para reposar, hay tiempo para descansar, pero también tiene que haber tiempo para batallar. Y cuando estamos nosotros en tiempo de batalla, no hay tiempo de reposo. Ojo con esto. David peleaba físicamente contra los enemigos físicos del pueblo de Dios. Claro está que siempre ha habido un trasfondo espiritual en la historia de la humanidad. Después de la caída, hermano, siempre el Satanás y los demonios han estado tentando a cada ser humano que ha vivido sobre esta tierra. Pero en el tiempo de David, pues David peleaba sobre todo. Santo, aleluya. Las batallas que a David más lo intrigaban eran las batallas físicas. Aunque ciertamente David era un hombre que conocía mucho de Dios y que ciertamente conocía, ¿verdad?, la grandeza de Dios. Aleluya. Pero David desconocía muchas cosas que nosotros hoy como cristianos conocemos, porque muchos libros no habían sido escritos todavía en los días de David. Hablo de los libros de la Biblia, de los libros que forman el mensaje por escrito que Dios tiene para la humanidad, es decir, la colección de estos 66 libros que llamamos Biblia. David nunca había leído, hermano, los evangelios. Amén. David no tenía eso del bautismo del Espíritu Santo, hermano. O sea, muchas cosas eran desconocidas por un hombre como David. Él amaba a Dios, pero desconocía muchas cosas, hermano. Él amaba a Dios, pero todavía no había recibido esa investidura de poder que todo cristiano, toda cristiana debe de pedirle a Dios que le dé, hermano, para poder vencer. ¿Por qué? Porque hoy nosotros somos conscientes que, hermano, no hay nada que pase en esta tierra que sea por casualidad. Amén. Todo lo que sucede tiene un trasfondo espiritual. ¿Hasta qué punto David entendía eso? Yo no lo sé. Pero hasta qué punto usted y yo debemos de entenderlo. Sí es necesario que nosotros lo sepamos, hermano. Hay que entender que la iglesia está en batalla, hermano, continuamente. Hay que entender, hermano, que continuamente tu mente es un campo de batalla. Entonces, hermano, hay